Y hoy Dios va a hablar a nuestras vidas de una manera donde vamos a encontrar descanso en nuestros corazones. Si entiendes la lección del día de hoy, nunca más te vas a sentir desechado, nunca más te vas a sentir no amado por el Señor. Les pido por favor a búhos, si me pueden apoyar aquí a poner una sola fila. El día de hoy vamos a hablar acerca de Jacob, ¿ok? El tema que vamos a desarrollar es el hombre que vio el favor de Dios, ¿ok? Y es muy importante este título porque a veces nosotros nos centramos mucho en Jacob, en lo malo que él hizo, pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién de nosotros no ha hecho lo malo? ¿Quién de nosotros está aquí porque se lo ha merecido? ¿Quién de nosotros está aquí por su perfección? Bueno, solo José de la Rosa. ¿Tú estás levantando la mano, amigo? Ok. Ahí hay un lugar. Ok. Entonces, ¿quién está aquí por su perfección? Nadie. Pero es bien fácil, ¿no? Señalar y etiquetar a las personas. Hemos etiquetado a mucha gente en la Biblia. ¿Y cuál sería la etiqueta que nosotros tendríamos? Bueno, el nombre de Jacob fue un nombre el cual pues en sí tenía una etiqueta, ¿ok? El nombre de Jacob significa usurpador, el que toma el lugar de otro. Imagínate que te pusieran de nombre, no sé, que tu nombre significara el borrachín, ¿no? O el mujeriego o algo que casualmente coincide con tus luchas. Bueno, pues este era el punto de Jacob. Jacob significaba su nombre usurpador y vemos en la Biblia por qué significa esto. Génesis 22, versículo 21, habla la palabra de Dios que cuando Isaac estaba orando por su mujer que era estéril, ella concibió y dio a luz a dos hijos, ¿ok? Jacob y Esaú. Y hubo una profecía de parte de Dios. ¿De quién fue esta profecía? De parte de Dios. Escucha muy bien. No fue la trama del hombre. No fueron las trampas del hombre. Fue el plan de Dios. Es tan fácil que nosotros, cuando vemos el panorama, nos centremos en lo malo y que dejemos de ver a Dios actuando aún en medio de lo que nosotros no entendemos. Dios había dicho en Génesis 25, 21, y le respondió Jehová: hay dos naciones en tu seno. Le estaba diciendo a Rebeca. Dice: y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dios había dado una instrucción. ¿Y cuál era esta instrucción? Que el mayor iba a servir al menor. Y tenemos que entender esto muy bien, porque era plan de Dios que así sucedieran las cosas. Hay veces que hay situaciones que a nuestros ojos son ocasiones que quizá parecen injusticias, pero cuando entendemos que era necesario que así pasara para que el plan de Dios se lleve a cabo, descansamos en muchas cosas. Ay, pastor, es que mi novia me engañó, es que mi esposa hizo esto, es que mis hermanos hicieron esto, es que mis padres me abandonaron, es que yo no fui el favorito de papá, mi mamá nunca preguntaba por mí como por mis hermanos. Si nosotros no entendemos que Dios tiene un plan y que en medio de ese plan Dios nos puede hablar y nos puede abrazar y nos centramos a ver solamente lo que hace el hombre, nos vamos a amargar. Dice la palabra de Dios que a su tiempo esta mujer Rebeca tuvo a estos hijos, y dice la Biblia en el versículo 26, Génesis 25, 26. Desde el 25 dice: y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. ¿Ok? ¿Cómo era Esaú desde chiquito? Velludo, peludito, ¿ok? Y dice la palabra de Dios: y después salió su hermano, trabada la mano en el calcañar de Esaú. Desde bebé lo estuvo molestando. ¿Alguien de ustedes tiene un hermano así?
que desde bebé, bueno, yo era ese hermano, yo era ese molestón. Dice la Biblia, después salió su hermano, trababa la mano en su calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Ahora, Dios le había dado una instrucción. Se la había dado a Isaac y se la había dado a Raquel. Y esa instrucción era que el mayor iba a servir al menor. Desde ahí ellos tendrían que haber sido obedientes. Tendrían que haber planificado la manera en que ellos prepararan tanto la primogenitura como la bendición. ¿Hacia quién? Hacia el menor. ¿Por qué? Porque así lo había dicho el Señor. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Se empezaron, el papá Isaac empezó a amar más a su hermano Esaú porque él era un hombre de guerra. Y la mamá empezó a amar más al hombre que estaba en la casa, que era Jacob. Entonces cada uno empezó a tener su favorito. Y dice la Biblia en Génesis 25, 27, esto lo vimos la semana pasada, cómo Esaú vende su primogenitura, ¿ok? Tiempo presente, él la vende. Tiempo pasado, en la eternidad, Dios ya había determinado que el mayor iba a servir al menor. Lo que pasa aquí en este momento, solamente se lleva a cabo el plan que Dios ya había determinado en su corazón, en su mente y en sus deseos, para que a través de Jacob vinieran las tribus y viniera la bendición de parte de Dios. Dice la Biblia: y crecieron los niños, Génesis 25, 27. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era quieto, que habitaba en tiendas. ¿Quién tenía más posibilidad de obtener más cosas con las habilidades que tenían? Esaú. ¿Por qué? Porque era un hombre de casa, seguramente era un hombre que no le tenía miedo a la sangre. Quizás si a mí me preguntas cuál de los dos ganaría en una pelea, pues el mayor, ¿no? Era el que se iba con los animales, mientras el otro se quedaba en casa. Uno había estudiado negocios internacionales y andaba allá haciendo negocios por el mundo. El otro había estudiado para ser chef y se quedaba en casa a ayudar y a abrir, ¿no? Ahí junto con la familia, era más familiar, era más hogareño. Ninguna de las dos cosas está mal, pero algo sí tenían ellos, que uno halló favor más con Isaac y el otro con Rebeca. Y esto es porque cada uno de ellos a lo mejor proyectaba lo que a ellos les gustaría haber hecho, ¿no? O lo que a ellos les gustaría haber sido. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Eso le gustaba a Isaac. Mi hijo come de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y Jacob guisó un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, porque estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. ¿Ok? Ahora, la Biblia aquí muestra algo muy interesante. Hay mucha gente que piensa que la primogenitura significa la persona que nació primero, pero no, la primogenitura era un derecho, ¿ok? No era una posición, era un derecho que se daba a alguno de los hijos, en el cual este hijo era encargado de administrar la mayor parte de la herencia, era encargado de dirigir a los demás hermanos, de cuidarlos también, de protegerlos. Y entonces vemos aquí que Esaú menosprecia su primogenitura. Pareciera, dice en el versículo 33, y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú el pan del guisado, de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Yo quiero preguntarte algo: ¿le robó algo? No. Seguramente en alguna plática Rebeca le había dicho a
a su hijo Jacob. Fíjate que cuando tú naciste, Dios nos dio esta indicación. Nos dijo que tú ibas a gobernar sobre tus hermanos, pero no le digas nada a tu hermano. Quizá pudo haber esa plática, quizá no hubo esa plática, no lo sabemos, pero la realidad es que no le robó absolutamente nada. Lo único que estaba pasando aquí es que se estaban poniendo en orden las cosas para que el plan de Dios siguiera avanzando. Ahora, si nosotros no tenemos la promesa de Dios y lo vemos desde afuera, decimos qué injusticia, qué mal hermano, qué aprovechado, etcétera, etcétera. Pero si nosotros vemos la promesa de Dios, lo único que nos damos cuenta es que se está llevando a cabo el plan de Dios. Y después viene una de las partes de la Biblia que para mí refleja el Evangelio de las maneras más hermosas. Dice la Biblia en Génesis capítulo 27, versículo 1. Tiempo después, Isaac ya estaba muy enfermo, ya estaba a punto de partir con el Señor. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí yo ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme de la casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Aquí vemos cómo el plan de Dios se encuentra frente al plan del hombre que es contrario al plan de Dios. El hombre que tenía la capacidad de bendecir, iba a bendecir a su hijo favorito. No iba a bendecir a quien Dios le dijo que tenía que bendecir. Y todo esto lo estoy repitiendo mucho porque tiene que ver mucho con el Evangelio. A veces nosotros pensamos que es por las cosas que nosotros hacemos que viene la bendición. Pero cuando nos damos cuenta de la historia de Dios, nos damos cuenta que antes que tú y yo naciéramos, ya Dios había determinado bendecirnos con un montón de bendiciones espirituales. El ser hecho hijo, el ser perdonado, el ser rescatado, el ser amado, el ser adoptado. Todo eso ya estaba en el corazón de Dios antes que tú y yo naciéramos. Dice la Biblia en Deuteronomio 28, versículo del 1 al 2, algo muy interesante. Antes la bendición se ganaba, ¿sí o no? Si hacías el bien, te la tenías que ganar. Había, dice la Biblia, aquí en Deuteronomio 28, algo que Dios dijo a través de Moisés a esta segunda generación que salió de Egipto. Ya habían muerto los padres por su incredulidad. Entonces le toca a Moisés hablarle a esta segunda generación y les dice de qué manera ellos van a ser bendecidos. Dice la Biblia, aconteciere que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. En el Antiguo Testamento era mucho por ese esfuerzo del hombre por conseguir el favor de Dios. Aquí vemos que Dios le llama, Isaac le dice a Esaú, ve y compláceme y tendrás la bendición. Este Isaac estaba utilizando el método de la ley, ganarse la bendición a través de las obras. Pero dice en Génesis 27, verso 5, habla acerca de ganarse la bendición no a través de las obras, sino a través del favor. Vamos a escuchar esto. Dice, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba a Isaac, a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar de la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he oído
que a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme casa, hazme guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Verso 8, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Parecía que estaba tomando un montón de atajos. Este hombre no tenía que ir a buscar esos animales. Este hombre no los tenía que preparar. Lo único que tenía que hacer era ser obediente a su madre. ¡Qué increíble! Hay veces nosotros nos queremos ganar un montón de cosas por nuestros esfuerzos. Lo único que tenemos que hacer es permanecer en esa unión con el Padre, con Cristo Jesús, el cual nos bendice y el cual nos da una vida a través de lo que Él hace, a través de lo que Él consiguió. Dice la Biblia en el verso 10, y tú la llevarás a tu Padre y comerá para que Él te bendiga antes de tu muerte. Eso de ir con el Padre por los méritos de otro, no sé tú, pero me suena medio tramposo. Y vemos aquí a Jacob que le pregunta a su mamá, verso 11. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, Esaú mi hermano es un hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Verso 13. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y tráemelos. Qué hermoso, porque se le está presentando todo para que él acceda a la bendición. Él tiene temor y le dice la madre, sea sobre mí tu maldición. Algo muy hermoso encontramos en Gálatas 3:13 acerca de la obra de Cristo Jesús por nosotros. Hay una vida a la cual quizá tú y yo tenemos miedo de acceder. Una vida en la cual a lo mejor tú sabes que puedes ser un buen esposo, que puedes tener buenos hijos, que puedes tener un buen trabajo, que puedes tener estabilidad, tranquilidad, la paz de Dios en todas las áreas de la vida, ¿ok? Pero dices, híjole, como que no me lo he ganado. Y yo me he encontrado algunos jóvenes que se conforman con una mujer con la que no es cristiana porque ellos no se sienten dignos. O con hombres que se conforman con un estilo de vida porque no se sienten dignos de algo mayor. Pero aquí la mamá le dijo, no te preocupes, sea sobre mí tu maldición. Dice Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en el madero. Tenemos acceso al Padre. No tengas temor. Toda la maldición, el enojo que puede tener Dios en contra de nuestros errores, toda esa ira fue desatada en la cruz del Calvario. Como la madre de Jacob, así Jesús dice, tu maldición sea sobre mí. Tu maldición fue sobre mí. Para que tú tengas acceso a una vida distinta, a una vida nueva, a una vida en la cual tú camines como un hijo de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos enseña en Génesis 27:14. Entonces, dice la Biblia, él fue y tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Algo muy importante. Este hombre no iba en sus fuerzas, iba revestido. Y esto pasa con nosotros cuando nosotros creemos en el Señor. Dice Gálatas 3:27, dice la Biblia. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cuando tú y yo oramos a Dios, gracias a Dios que Él nos ve
nuestros errores. Él no ve nuestras equivocaciones, sino que Él ve lo que Jesús hizo por nosotros. Es por eso que tenemos entrada a Él. Es cierto, los que se vuelven insensibles somos nosotros si dejamos acumular la maldad. Por eso es importante la confesión. Si yo me equivoco, confesar mi pecado para que mi corazón no se endurezca. Pero la palabra de Dios nos enseña que ahora Dios nos ve con una mirada distinta. Dios nos ve con misericordia, Dios nos ve con gracia, Dios nos ve revestidos de su Hijo. Y es gracias a lo que Jesús hizo que nosotros tenemos acceso a estas bendiciones. Ahora, la Biblia nos enseña en Génesis 27, verso 16. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en las manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora, siéntate, come de mi casa para que me bendigas. Él no dijo: yo soy Jacob, porque el que iba a recibir la bendición, ¿quién era? Esaú. Entonces él dijo: yo soy Esaú. Juan 14, 13, dice la Biblia que cuando tú y yo nos presentemos al Padre, no nos presentemos como: yo soy Yoshimari, como soy pastor vengo a pedirte esto. Yo soy Juanito y como tengo tantos años en la iglesia vengo a pedirte esto. No, porque no es por nosotros que tenemos acceso a la bendición. Juan 14, 13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Fíjate cómo el evangelio se está manifestando en esta historia que por mucho tiempo has dicho que fue una historia muy injusta. Cuando es tu historia y mi historia. La historia de varios hombres que no se merecían el favor de Dios, que no se merecían el ver a Dios de su lado, y que por gracia divina, por pura soberanía, por puro amor, Dios ha decidido manifestarse a nosotros y amarnos a nosotros. Ahora, la palabra de Dios nos enseña en Génesis 27, verso 20, que empieza Isaac y dice: entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. ¿Okay? Cuando el padre tentó para ver si era quien decía ser, no lo tocó a él directamente. Tocó las pieles que estaban sobre él. Alguien tenía que haber dado su vida para que el padre sintiera algo distinto. Ese animal que fue sacrificado es una representación de Jesús que da su vida para que cuando el padre extienda su mano, sienta a su hijo. Y esto es algo hermoso porque en 1 Timoteo 2:5 dice la Biblia algo muy interesante. Dice la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, esto es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice que Él se dio, Él se sacrificó para que nosotros tengamos acceso a esta bendición de parte de Dios. Ahora, Génesis 27, 23, dice la Biblia: y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú su hermano, y le bendijo. Y le empezó a decir: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Ve qué hermoso, ¿te acuerdas quién dijo yo soy? Jesús.
Dice aquí la palabra, y respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se acercó e Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, de las grosuras de la tierra, de la abundancia del trigo y del mosto. Sírvanse pueblos y naciones se inclinen delante de ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen delante de ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Fíjate la bendición tan extensa. La bendición incluía bendición económica, incluía abundancia de la tierra, incluía ponerse como cabeza aún de pueblos y de naciones, incluía ser el encargado de la familia, incluía protección. Benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. ¿Cuántas cosas incluía esta bendición? Ahora, la Biblia nos enseña en Gálatas 2:20 que nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. La Biblia dice que el fundamento de nuestra vida no debe de estar en nosotros, debe de estar en quién es Jesús. Si tú edificas sobre lo que tú eres, vendrá momento en que tu obra se va a caer. Porque tu edad te va a recordar que no eres tan fuerte o tan eterno o tan increíble como tú pensabas. Tu intelecto aún te puede llegar a fallar. Cada uno de nosotros, quizá primeramente Dios, va a llegar a una edad en donde a lo mejor ya vamos a estar más grandes, no vamos a tener las mismas fuerzas, no vamos a tener la misma mente, etcétera, etcétera, etcétera. Si nuestra fortaleza está en nosotros mismos, nuestra fortaleza se va a ir acabando. Pero si nuestra fortaleza está en el Señor, esa fortaleza permanece firme para siempre, ¿ok? La palabra de Dios nos enseña en Génesis 27:31 que después llegó su hermano y que le dijo, aquí está la comida que yo también te he preparado. Y entonces Isaac se alarmó y dijo: ¿cómo? Si yo ya te bendije. Y dijo: no, seguramente fue Jacob quien tomó esa bendición que era mía. No era de él. El día de hoy he nombrado a esta enseñanza el hombre que vio el favor de Dios. Me gustaría que abrieras tu Biblia en Romanos capítulo 9, versículo 7, en donde Dios nos explica que nunca se trató de ti, nunca se va a tratar de ti. El que estés ahorita en este lugar no se trata por el esfuerzo que tú has hecho, aunque tú así lo creas. Porque la Biblia nos enseña que Él es el que ha puesto el querer como el hacer por su sola voluntad. Es Él el que en cada momento ha tenido cuidado de nosotros. Dice la Biblia en Romanos capítulo 9, versículo 7. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Abraham tuvo dos hijos, ¿te acuerdas? Isaac y el otro, ¿cómo se llamaba? Ismael. Ok. ¿Y sobre quién vino la bendición? Sobre los hijos de Isaac. Dice la Biblia aquí: no por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Abraham o herederos, sino que en Isaac le será llamada descendencia. Tenía dos hijos, pero solamente uno fue escogido para ser llamada descendencia de Dios. Esto es, versículo 8, no son los que son hijos según la carne. O sea, si tú eres cristiano y tienes hijos, no porque sean tus hijos significa que son cristianos. ¿Sabías eso? Hay gente que dice: no, sí, pastor, porque yo me agarré de la promesa, yo y mi casa serviremos al Señor. O a lo mejor yo y mi casa seremos salvos. ¿Sabías que eso no es una promesa de parte de Dios? Algunos van aquí: ay, pastor,
Fue una palabra que se le dio a una persona porque su familia escuchó el evangelio y ellos se convirtieron. Pero eso no es una promesa para todos. Dice la Biblia algo muy interesante. No son los hijos según la carne, los hijos de Dios, sino que son los hijos según la promesa, los contados como descendientes. Verso 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, hablando de Isaac. Y no solo esto, sino también cuanto Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Pues verso 11, es algo muy interesante, porque esto nos va a traer un montón de seguridad cuando tú y yo nos equivoquemos. Cuando tú y yo sintamos, es que le he fallado a Dios, quizá nunca fui escogido, quizá Él me ha rechazado, quizá ya no hay más perdón. Dice la Biblia, verso 11, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¡Wow! Vemos que Dios había determinado un propósito para Jacob. Que Dios, aunque la vida o la posición que él tenía como hijo era contraria a la vista de los padres, de lo que Dios tenía para él, aún así sus padres no pudieron ser un impedimento para que lo que Dios quería hacer a través de la vida de Jacob. Dice la Biblia en el versículo 12, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, antes de haber nacido. Qué fuerte, qué confrontador, pero qué increíble para ti que has recibido el amor de Dios. Que sabes que si Dios te ama, no es por algo que tú hayas hecho, te hayas ganado, sino que Él, en su corazón, le plació amarte. Verso 12, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Verso 14, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Ay, ¿por qué no al pobre Esaú? ¿Por qué no? Menospreció su primogenitura. Mucha gente se la pasa rechazando al Señor. Dice la Biblia: tendré misericordia. Verso 15, a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y versículo 16 es uno de mis versículos favoritos de la Biblia, porque la Biblia dice: así que no depende del que quiere ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Algunos quizá se sienten rechazados de parte de Dios, pero el que tú hayas escuchado el evangelio y lo hayas entendido, eso te dice mucho. Porque la palabra de Dios nos enseña que para muchos el evangelio es velado, tienen un velo delante de los ojos, que no pueden entender lo que pasó en la cruz del Calvario. No pueden entender que alguien pagó por nuestros pecados. No lo pueden entender, en la carne no se puede entender. En la sabiduría humana no se puede entender. ¿Qué se necesita para entenderlo? Que Dios haga esto. Y si Dios nos quita el velo, significa que es porque Dios se quiere revelar a ti, no solamente a través de lo que Él hizo en la cruz, en nuestro perdón de nuestros pecados, sino a través de todo lo que ha hecho por nosotros. A través de tantas bendiciones que tenemos por ser sus hijos. Tenemos acceso a una vida increíble. Tenemos tesoros en la eternidad. Somos hijos, somos parte de un pueblo. Somos parte de algo muchísimo mayor que nosotros. Y nada de esto fue por algo que tú y yo hayamos hecho. ¿A qué nos lleva esto? A ser agradecidos con Dios. Vamos a ver en la siguiente clase cómo Jacob expresó este agradecimiento con Dios y esta búsqueda del Señor. Pero ahora me gustaría, ahí en tu lugar, que cerraras tus ojos y vamos a orar. Jacob fue un hombre con el favor de Dios.
con un favor menor que el que tú has recibido. Porque Jacob no pudo conocer a Jesús cara a cara como tú lo conoces. Conoció una parte cuando peleó por esa bendición. Pero el día de hoy tú y yo tenemos acceso a la plenitud de la deidad a través de Cristo Jesús. Señor mi Dios, el día de hoy te queremos dar tantas gracias, porque sabemos que cuando vamos a este libro, a tu palabra, todo lo que se nos es revelado, mi Señor, es gracias, Padre, al amor tan grande y tan hermoso que tú has tenido por cada uno de nosotros. Padre mío, el día de hoy reconocemos que el que estemos aquí, el que sigamos perseverantes, todo tiene que ver por lo que tú has hecho por nosotros. Señor mi Dios, danos una mente agradecida en la cual nosotros, Padre, podamos entender que tú eres nuestro Dios, que todo lo malo que pasó en nuestras vidas, aquellas injusticias, aquellas situaciones difíciles, todo lo que pasó en nuestras vidas, mi Señor, ninguna de esas cosas se puede meter con tus planes sobre nosotros. Padre mío, te pedimos que cada uno de nosotros pueda vivir en este agradecimiento y que podamos aprender a discernir esa voz del enemigo que nos quiere alejar de ti, que nos hace pensar que nos tenemos que ganar tu favor. Porque es gracias a lo que tú hiciste por nosotros que tenemos acceso a esta vida tan hermosa. Por lo cual estamos seguros que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos de tu amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.